Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a tener hoy nuestra charla acerca de la historia natural de la enfermedad. Vamos a hablar de la primera parte de la historia natural de la enfermedad, que es el periodo prepatogénico. Para este fin les voy a compartir una presentación que habla acerca de esto, que es la historia natural de la enfermedad y específicamente, particularmente, la tríada epidemiológica. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad? La historia natural de la enfermedad es la forma en la que describimos nosotros todos los sucesos que acontecen para que una enfermedad se presente de manera natural. Y cuando hablamos de manera natural nos referimos sin la intervención voluntaria del ser humano. Es decir, eh, podemos nosotros intervenir de alguna manera para que las enfermedades se presenten o no, pero nuestra participación es meramente incidental, accidental, no voluntaria. Es decir, nosotros no tenemos en mente que alguien se enferme, etcétera, sino que estamos hablando de que podemos participar como uno más de los factores que tienen que ver con la forma en la que esta enfermedad se presenta, sin que nosotros llevemos a cabo ninguna medida de intervención, es decir, sin que llevemos a cabo ninguna medida para prevenir este problema. Así tenemos que la historia natural de la enfermedad, siendo una historia, siendo un relato de lo que ocurre en forma natural en cualquier enfermedad, se divide básicamente en dos periodos. Gráficamente lo tenemos aquí representado como el primer periodo es el periodo prepatogénico, es decir, antes de que la enfermedad propiamente se manifieste o se presente, es la interacción previa, son todos los antecedentes, que es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, a estos antecedentes, cómo interactúan los elementos de algo que llamamos, para entenderlo y para comprenderlo de alguna manera, la tríada epidemiológica. Y por otro lado tenemos lo que sigue, ¿no? El periodo patogénico. Nosotros no nos vamos a enfocar en esto, no vamos a hablar hoy acerca de esta segunda parte, que puede terminar en la muerte, incapacidad o el estado crónico, ya lo describiremos en siguientes sesiones, ni nos vamos a referir tampoco a esta parte de abajo, que es el complemento. Este esquema simplemente lo menciono aquí, porque nos permite dividir claramente el objeto de estudio de nuestra asignatura, que es la epidemiología, es decir, nosotros estudiamos en la epidemiología todos los factores que predisponen, favorecen o determinan que una enfermedad se presente. El estímulo que genera esta presentación, que puede ser una mordedura, que puede ser el consumo de un alimento, que puede ser la picadura de un vector, dependerá de cada enfermedad. Y más adelante vamos a ver su periodo patogénico. Todo esto, el estudio, el análisis, la contabilización de esto, el registro de esto, el análisis espacial, la exploración temporal, la descripción digamos, en las poblaciones del tipo de presentación de la enfermedad y demás, es campo de la epidemiología. Y el objetivo más importante que tiene la epidemiología, aparte de aportar conocimiento a estas enfermedades, es poder establecer medidas de prevención, las cuales también platicaremos, pero más adelante, ¿sí? Ya desglosaremos todo esto. Hoy vamos a abordar lo relacionado con esta parte, el periodo prepatogénico, y específicamente lo que ocurre en este periodo prepatogénico. A los elementos del periodo prepatogénico vamos a utilizar en esta presentación material que ha sido diseñado por parte del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y que es un material excelente para poder tratar este tema. Vemos que está conformada la tríada epidemiológica por tres elementos, por eso se llama tríada, que es el ambiente, el agente y un hospedador. Y lo que vemos aquí con estas flechas es toda la interacción que se tiene que dar para que comience una enfermedad. Pero en el estudio de la tríada epidemiológica nosotros todavía no vemos la enfermedad. Nosotros vemos simplemente qué es lo que se tiene que presentar. Y vamos a analizar, aquí hay un listado de agentes. ¿A qué le llamamos agente? Pues en realidad los agentes forman parte del ambiente. Nosotros los separamos solo con fines de entendimiento, porque la realidad es que un agente es un factor del ambiente, uno de tantos, que tiene la capacidad de causar algún tipo de daño
en el hospedador. Este daño va a ser mayor o menor dependiendo de las características de este individuo al cual le llamamos hospedero. Es una forma de llamarlo. Hay quien le llama huésped, por una muy mala traducción de los libros al principio del inglés al español. El término host fue traducido como huésped, que significa exactamente lo contrario. Cuando alguien reflexionó sobre esto, le cambiaron ya a hospedador o hospedero, pero el término más correcto sería anfitrión, es decir, tendríamos aquí a la triple A, ¿no? Anfitrión, agente y ambiente. Estos son los tres elementos. Yo suelo dibujarlo en una balanza, donde el ambiente es el que equilibra los factores para un lado o para el otro. Sin embargo, es una triada, cada quien lo puede dibujar como quiera. Y pues vemos este listado de agentes, gérmenes en general, bacterias, virus, químico-toxinas, otros agentes, y lo relacionado con cada agente que tiene que ver con la patogenicidad, es decir, la forma o el mecanismo con la que este agente causa daño, la virulencia, que es la intensidad de ese daño, la inmunogenicidad, que es la capacidad de un agente de generar una respuesta inmune, en donde, pues en el hospedador, mecanismos de resistencia al ambiente, que si tienen pared, que si tienen capacidad de formar cápsula o algún medio para perdurar y tener una vida latente durante algunos años, como esporas o alguna cosa así. Y mecanismos de transmisión, es decir, cómo se van a transmitir de un individuo a otro, si requieren de un vector, etcétera, ¿no? Estos son sus requerimientos. Aquí está el ambiente, y dentro del ambiente, los factores ambientales para que se dé este agente, para que este agente pueda introducirse al hospedador, pues van a tener que ver justamente con los mecanismos de transmisión. Es decir, si requiere vectores, pues entonces si en el ambiente hay vectores, pues esto va a ser favorable al desarrollo de una enfermedad. O si requiere hospedadores intermediarios, la presencia de estos hospedadores intermediarios, la cantidad de estos hospedadores intermediarios, etcétera. Cuestiones de instalaciones, de manejo que pueden ser predisponentes, sistemas de producción, ya sabemos que a veces los sistemas productivos, si son abiertos o son cerrados, generan más predisposición también, o favorecen o no favorecen la presencia o el desarrollo de las enfermedades, los sistemas de alimentación, etcétera. Todo esto lo vamos a desglosar. Entonces, bueno, la tríada, aquí nos decíamos la definición del agente en la tríada, es cualquier factor del ambiente que por presencia o ausencia, exceso o deficiencia, es capaz de producir un daño al organismo. Entonces, no solamente es por estar presente, también a veces por no estar presente pueden causar un daño. Algunas enfermedades que son carenciales, cuando nosotros no consumimos proteína, cuando no consumimos ciertas vitaminas, cuando no consumimos ciertos aminoácidos, esto nos produce algún problema. O cuando los consumimos en cantidades excesivas o bien en cantidades pues, no suficientes. Todo esto son deficiencias o son excesos que pueden causar un daño al organismo, ¿sí? A los agentes los podemos clasificar como elementos nutricionales, nutritivos, que son justamente estos componentes de los que hablábamos, proteínas, vitaminas, minerales, grasa, carbohidratos, etcétera. Pero también los podemos clasificar como agentes químicos, que son los que tienen la capacidad de producir un daño. Pues muchas veces por ser corrosivos o por algunas, estamos hablando de sustancias, fármacos, hormonas, que pueden estar presentes en los alimentos. Agentes físicos propiamente dichos, el calor, el frío, un agente que puede causar daño por contusión o un arma punzocortante, son agentes físicos, o también pueden producir obstrucción, o presión o compresión en algún tejido, como a veces cuando algunas sillas en el caballo pueden llegar a producir lesiones en la cruz, etcétera. O agentes infecciosos, que es con los que estamos más familiarizados. Cuando hablamos de agentes infecciosos, pues ya sabemos que estamos hablando de estos metasuarios, como triquina, cisticerco, que son, el cisticerco es el metacesto de tenias, ascaris, esquistosoma, distostoma, protozoarios como babesia, coccidia, toxoplasma, trypanosoma, leishmania,
Bacterias como Mycobacterium tuberculosis, Brucella, Salmonella, Leptospira, Escherichia coli, Pasteurella, o virus como el de la rabia, de la fiebre aftosa, Newcastle, fiebre porcina clásica, encefalitis equina venezolana, distemper, parvovirus o, ¿por qué no?, coronavirus. Otros son, por ejemplo, ejemplos de hongos, Cándida, Aspergillus, Microsporum, Coccidioides, Histoplasma, Rickettsias, causantes de la fiebre Q, citacosis, ornitosis, el tifo, la fiebre de las montañas rocallosas o rocosas, clamidia, como linfogranuloma venéreo o el tracoma, y priones como el que causa en los bovinos la enfermedad de las vacas locas, encefalopatía espongiforme bovina, y su adaptación a los seres humanos, por lo que también se le considera una zoonosis, como el prion que causa la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Falta una U después de la E, es Creutzfeldt-Jakob, CJD, nueva variante, porque había una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob previa, pero la nueva variante se refiere a una enfermedad que apareció después de la encefalopatía espongiforme bovina. Bueno, dentro de los factores de la gente tenemos la morfología, cómo son, cómo es su composición, dependiendo de algunos, sobre todo los químicos, la infectividad o la capacidad, pues, de invadir a los organismos que son los hospedadores, la patogenicidad, que ya la habíamos mencionado como mecanismo por el cual pueden causar daño, y algunos generan toxinas, algunos por oclusión, algunos producen laceraciones, heridas o reacciones, ¿cómo se llama esto? Alérgicas, etcétera, ¿no? La virulencia, que la habíamos definido también como qué tan fuerte es la patogenicidad, es decir, la intensidad de la patogenicidad o la gravedad o la severidad de la patogenicidad, la inmunogenicidad o la capacidad de producir una respuesta inmune, que esto da pie a un potencial para producir vacunas o para determinar en pruebas serológicas su presencia. Antigenicidad, especificidad, hay algunos que son solamente de algunas especies y no de otras, como fiebre porcina clásica, que no le da a los humanos, o enfermedad de Newcastle, que tampoco nos afecta a nosotros, o el moquillo canino, etc. Y también tenemos algunas que son específicas de seres humanos y que no se transmiten a otras especies animales. La viabilidad, es decir, cuánto tiempo dura en el ambiente a ciertas condiciones de temperatura, humedad, pH, deshidratación, ya verán ustedes el concepto de AW cuando lleven inocuidad. Variabilidad, hay algunos agentes que tienen la capacidad de mutar fácilmente, como los virus de influenza, que pueden hacerlo con mucha facilidad. El ciclo de vida, sobre todo en el caso de los parásitos, siempre tenemos ciclos más o menos complejos que pueden incluir a lo mejor algún vector en el cual desarrollan sus fases larvarias, o dos hospedadores, en uno de ellos está el adulto y en otro están las fases larvarias o el metacesto, etcétera, ¿no? La dosis infectante, que esto es muy importante, no siempre estar expuesto a un virus o a una bacteria va a generar enfermedad. Normalmente los mecanismos de resistencia naturales de los organismos pueden, con pequeñas cantidades de algunos de los agentes. Hay otros agentes que tienen dosis infectantes muy bajas y con uno es suficiente, pero la mayor parte de las veces tenemos dosis infectantes en donde se requieren un número más elevado. Esto lo vamos a desglosar cuando ya estamos viendo casos específicos. Por ejemplo, en todas las enfermedades transmitidas por alimentos tenemos dosis infectantes, por ejemplo, de 10 a la 6 o qué sé yo, ¿no? Unidades. Es decir, necesitamos consumir, tener acceso no a uno, sino a algunos cientos o miles de agentes para poder desarrollar la enfermedad, y esto ya rebasa la capacidad de resistencia natural de nuestros organismos. La capacidad de mutar, muchos agentes como los herpes virus mutan con facilidad, o la recombinación, es decir, pueden combinarse con otros agentes. Esto pasa con influenza con mucha frecuencia, y tenemos nuevos virus, no es que estén mutando, simplemente se combinan sus elementos de una forma y entonces se adaptan a nuevos organismos. La resistencia al ambiente, la capacidad de invadir a los organismos por alguna vía, la difusibilidad, que tanto se pueden difundir, y esto tiene que ver con la distancia. Cuando hablamos de contacto directo,
hay un mínimo de cercanía para que la transmisión se pueda dar, puede ser mayor o menor, y la transmisibilidad. No todos los agentes patógenos son capaces de transmitirse. Hay algunos que solamente afectan al individuo enfermo y no tienen que ver con, no son enfermedades transmisibles. Aquí, bueno, un desglose, lo expliqué acá atrás. Aquí está, ¿no? Capacidad del agente de alojarse en el hospedero, capacidad del agente para producir enfermedad, grado de patogenidad de un agente, la severidad. Todos estos factores ya los mencionamos, inmunogenicidad, antigenicidad. Con respecto al hospedador, conocido, y lo podemos encontrar así en la literatura como huésped, va a ser algo que llamamos organismos superiores, pueden ser vegetales, los vegetales se enferman, al aguacate le da una enfermedad que se llama tristeza del aguacate, los agrónomos dicen que se quita con 5 mariachis por hectárea, es un chiste de agrónomos. También la roya del café, la mosca del Mediterráneo, que son enfermedades o plagas que afectan a los vegetales. Las de los animales son las que conocemos más, porque son los veterinarios. Y todos los médicos también, todas las enfermedades que afectan a los humanos, pues también los humanos somos animales, aunque a veces no nos guste creerlo, o a veces salimos a la calle y lo comprobamos fácilmente y decimos, no, sí, definitivamente somos animales. Y los artrópodos, que se manejan aparte de los animales, a pesar de que lo son, pertenecen al reino animal, por supuesto, pero se ven aparte porque algunos agentes tienen la capacidad de desarrollarse dentro de los artrópodos, y el artrópodo es el hospedador definitivo, y entonces el intermediario, digamos, es el ser humano o alguno de nuestros animales, en donde se desarrolla una fase larvaria que después llega al artrópodo y ahí se desarrolla el adulto. Lo vemos en algunas pulgas, por ejemplo, ¿no? Y todo organismo entonces capaz de ser infectado por un agente infeccioso es aquel al que vamos a llamar huésped. De estos tenemos clasificaciones, lo podemos clasificar como hospedador intermediario, que es un organismo que alberga a un parásito o a un agente durante una fase de su ciclo vital, mientras que otras fases transcurren en organismos de otras especies, que puede ser una más, pero hay sobre todo parásitos que tienen ciclos muy complejos. Casi todos los parásitos eh, acuáticos comienzan en, por ejemplo, mamíferos marinos, de ahí se desprenden o se liberan a través de heces y son consumidos por pequeños crustáceos, los cuales a su vez desarrollan larva 1 y luego son comidos por otros crustáceos más grandes donde se desarrolla la larva 2 y luego son consumidos por peces donde se desarrolla la larva 3 y de ahí puede llegar a algún otro intermediario, larva 4, etcétera, o pueden ser consumidos ya sea los crustáceos como camarones o los pescados por nosotros, y entonces nosotros nos infectamos de manera accidental porque nos volvemos uno de los intermediarios, pero ya el ciclo no se cierra, porque nosotros, si no somos comidos por los mamíferos marinos, pues el ciclo no se puede cerrar, ahí somos hospedadores terminales en muchas de las enfermedades. En otras, nosotros jugamos un papel importante. Veremos ejemplos más adelante de todo esto. Y tenemos hospedadores definitivos, en donde el concepto es un huésped en donde el parásito realiza la fase sexual de su reproducción o encontramos al adulto. En cuanto a fase sexual, por ejemplo, Toxoplasma gondii, la fase sexual se lleva a cabo en el gato. Aquí hay 10 gatos, espero que no se ofendan de lo que estoy hablando, que entiendan que esto es una clase. Y bueno, ellos juegan el papel de hospedador definitivo de toxoplasmosis, pero hay una infinidad de especies, incluyendo mamíferos, el hombre, aves, que podemos jugar un papel como hospedador intermediario y podemos desarrollar la fase asexual. Entonces, simplemente el gato juega un papel importante como hospedador definitivo por la fase sexual, pero podemos nosotros jugar un papel, con muchas especies, jugar un papel como hospedadores intermediarios sin que se lleve a cabo una reproducción sexual del parásito. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a Taenia solium, el hospedador definitivo. Ya sabemos, este esquema a muchos humanos les parece ilógico, como que no entienden, como que esto no es una enfermedad de los cerdos.
Pues no, es una enfermedad de los humanos. Nosotros tenemos a esta belleza chulada de parásito que conocemos como tenia, en este caso es tenia solium, pero es muy parecida a la tenia saginata. Hay muchas otras tenias. En perro, por ejemplo, tenemos también la que produce la tenia hidatígena. Entonces, bueno, estos parásitos son los adultos, van liberando proglótidos y estos van a dar a las heces humanas en estos segmentos. A los cerdos les damos de comer heces humanas o les damos acceso para que puedan comer heces humanas. En algunos lugares todavía de nuestro país, en algunas regiones del sur del país, pues todavía se acostumbra que es bueno darle a los cerdos de comer heces. En realidad, nutricionalmente, pues nuestras heces parece que tienen un componente interesante nutricional, porque pues, son ricas para los animales. Estos los transforman en músculo, lo cual bueno, es bastante eficiente desde el punto de vista nutricional. Le doy caca a los cerdos, tengo músculo. Suena bien, ¿no? Suena barato. El problema es que pues muchas veces estas heces van, aquí ya se ve, pareció uno de mis gatos, que decían que quería que saliera en pantalla, ahí está. Daria, es de una gatita. Bueno, supongo que quiere enterarse, ya no estoy hablando de toxoplasma. Pero bueno, decíamos, estos los adquieren por vía oral y después a través del sistema porta llega a hígado y de ahí se distribuye a los músculos. En los músculos se detienen y ahí se puede llegar a desarrollar el cisticerco, que es el metacesto, es una fase larvaria de la tenia solium. Lo mismo ocurre con tenia saginata, pero en bovinos, y con Echinococcus granulosus en perro, que es la tenia que causa el quiste hidatídico. En el humano, el problema es que cuando nosotros somos los que comemos heces humanas, nosotros jugamos el papel del cerdo y entonces llegamos a desarrollar la cisticercosis nosotros. Pero en el ciclo normal, cuando nosotros comemos la carne de los cerdos, estamos comiendo el cisticerco. Si esto no está bien cocido, comemos carne con cisticercos y entonces volvemos a desarrollar una tenia. No es que desarrollemos otra tenia, sino una persona que no estaba infectada, pues se enferma y se cierra el ciclo. Vamos a ver la cadena epidemiológica en otra sesión, yo creo que el lunes, pero por lo pronto nos quedamos en esta parte de que pues simplemente podemos nosotros jugar este papel accidental de hospedadores también intermediarios. No somos intermediarios, en realidad somos hospedadores terminales cuando desarrollamos el cisticerco, porque normalmente los humanos no comemos humanos. Digo normalmente porque sabemos que hay circunstancias aberrantes en este mundo del siglo XXI, pero eso no quiere decir que sea correcto ni que sea habitual, pero bueno, tristemente ocurre. En fin, y tenemos aquí otra que es, pues justamente aquí no sé por qué dice ciclo de vida, tenia solium, estamos hablando de Echinococcus granulosus, que esta es la tenia más pequeñita, tiene nada más 3 proglótidos. Lo encontramos en el perro juega un papel de hospedador definitivo y otros carnívoros. Normalmente este ciclo se da, el perro es depredador natural de los borregos, cabras y también de cerdos. En cerdos lo podemos encontrar. El ciclo normalmente se da aquí así, los borregos comen las heces de los perros, aquí no es voluntariamente, sino porque los perros defecan sobre los pastizales de los que se alimentan estas especies intermediarias. Estas desarrollan entonces al quiste hidatídico y este es comido, estos quistes son comidos por el perro. Aquí vemos de quién estamos hablando, ¿no? El perro tiene entonces el adulto en el intestino delgado, libera huevos embrionados en las heces, se desarrollan oncosferas, las cuales son las que pueden liberarse y penetrar en las paredes intestinales. Se forma el quiste hidatídico, generalmente en órganos parenquimatosos como pulmones, hígado y algunos otros. Y aquí está el protoescólex, que es el que está dentro del quiste. Y una vez que el perro se alimenta de esta carne sin cocer o de estos, sobre todo vísceras,
¿Por qué sigue dando si ya los perros no son depredadores de estos animales? Bueno, no, pero los perros son, muchas especies de perros, perdón, razas de perros son ovejeras. Y el pastor, cuando mata un borrego para comérselo, para prepararlo para alguna fiesta, etcétera, pues lo que le da de comer a los perros son las vísceras. Y entonces estas vísceras contienen, estamos hablando de pulmones e hígado principalmente, contienen estos quistes hidratídicos, que son quistes muy grandes, que contienen miles de protoscólex que son comidos, y este escólex ya liberado en el intestino del perro se puede pegar, se fija en el intestino. Y tenemos otra, no una, sino cientos podemos encontrar cuando hacemos necropsias de intestinos de perros, podemos encontrar no uno, como en el caso del humano, que por eso se llama solitaria. Aquí encontramos decenas o cientos de tenias, de estas pequeñas tenias que son Echinococcus granulosos. Bueno, con respecto a los factores del huésped, encontramos factores que son intrínsecos, que son determinados genéticamente. No podemos hacer mucho ahí en el caso de los humanos, porque excepto en la nobleza, en los países en donde existe las monarquías, digamos, se cuida que haya un linaje que se mantenga y demás, lo cual es una delicia para los genetistas porque pueden encontrar un montón de enfermedades recesivas en estos linajes puros que tienen estas familias reales. Se encuentran también estos linajes puros o sea, cuando hay una gran consanguinidad en los pueblos pequeños. Ya sabemos estas historias, ¿no? Mi mamá se casó con mi papá, que era su primo, y de allí salen un montón de cosas que no es precisamente lo mejor. ¿Por qué? Pues porque hay una gran cantidad de consanguinidad y entonces genes recesivos que están por ahí perdidos en todos nosotros de pronto aparecen cuando tenemos parientes comunes, ancestros comunes con nuestra pareja, y por lo tanto nuestros hijos pueden tener este tipo de problemas. Normalmente también es parte, según estudian algunos etólogos, se dice que, por ejemplo, la cuestión de buscar pareja fuera de nuestra comunidad es una forma instintiva de mantener un vigor híbrido, es decir, buscamos reproducirnos con individuos o parejas que no pertenezcan a nuestra comunidad y que de alguna forma estamos garantizando que los genes que se están juntando no son iguales, y por lo tanto la recesividad, la manifestación de estas enfermedades ligadas o trastornos o malformaciones ligadas a la genética no se van a presentar. En medicina veterinaria, de alguna manera nosotros controlamos esto un poco más. Sin embargo, cuando estamos desarrollando razas nuevas, cuando estamos tratando de fijar una característica deseable, como la alta producción en el ganado lechero, la velocidad en los caballos, la capacidad de rastreo en los perros o la resistencia para jalar un trineo, o cualquiera que sea la selección genética que nosotros estamos haciendo voluntaria en el caso de las gallinas, pues a lo mejor poner un mayor número de huevos con un menor consumo de alimentos. Tenemos razas o linajes cada vez más pequeños y huevos de buen tamaño con un consumo alimenticio muy bajo, una eficiencia alimenticia muy alta. Toda esta selección que vamos haciendo de nuestras razas animales hace que sea más fácil que aparezcan los problemas de consanguinidad, y son factores intrínsecos del hospedador. Es decir, los tienen y no podemos hacer nada contra ellos, ¿sí? Ahí están. Podríamos hacer previo a llevar a cabo las cosas. Pero una vez que tenemos al individuo, no hay forma de modificar. Todavía no hay forma de modificar genéticamente pues a nuestras células. Y hay factores que son extrínsecos, en donde tenemos la acción de algunos agentes externos. ¿Cuáles agentes? Pues fundamentalmente los que ya veremos enseguida como parte del ambiente, pero que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la sociedad, a veces el papel que estamos jugando en una sociedad, etcétera. Quizás en esta época muchos de ustedes tal vez son el héroe de la casa, les toca, o la heroína,
les toca salir a hacer las compras porque son jóvenes, no tienen obesidad, no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen males cardíacos, etcétera, que generalmente personas de mi edad sí tenemos. Entonces, pues los más sanos son los que salen y hacen todas las actividades porque el ambiente les es más favorable en este momento que a todos nosotros. En fin, son ejemplos, pero aquí tenemos que entender que el ambiente determina también quién somos. En mi generación, los baby boomers, como nos llaman a los que nacimos en los años 50 e inicios de los 60, por ejemplo, hubo factores muy favorables para la alimentación y para el desarrollo. Y mi generación fue algunos centímetros en promedio más alta que la generación previa de mis padres, por ejemplo, probablemente sus abuelos. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en una época en la que había guerra, una guerra mundial, había escasez de alimentos, había una crisis mundial y ya para la época en la que yo nací, había, al menos en este país, una gran estabilidad social, económica, alimenticia, pudimos desarrollarnos mejor. Entonces, todo este ambiente, aparte ya viví yo en una época en la que ya había vacunas, ya prácticamente las familias numerosas que éramos, sobrevivíamos prácticamente todos, mientras que las familias de mis padres y su generación fueron familias todavía más numerosas, pero donde siempre había uno, dos o tres hermanos que habían fallecido, infinidad de algunos que no habían nacido, abortos, etcétera. ¿Por qué? Porque las condiciones generales de salud eran pues, más pobres que las que tenemos ahora. Todavía ahora podemos encontrar estas diferenciaciones dependiendo de las zonas donde vivimos. En zonas urbanas, en general, la esperanza de vida suele ser más larga, porque tenemos servicios, porque tenemos vacunas, porque tenemos fuentes de alimentación, seguridad alimentaria, etcétera, que no se tiene en otras zonas más alejadas de estos centros urbanos, zonas más rurales, donde el acceso al agua, el pavimento, etcétera, pues incrementa la vulnerabilidad. Si ustedes se meten a INEGI y buscan vulnerabilidad, van a ver que todos los municipios del país están divididos en diferentes categorías de vulnerabilidad. Mientras más alta es la vulnerabilidad, esto significa que hay más factores en contra y esto son factores extrínsecos que repercuten justamente hacia el hospedador. Ahí están algunos de los intrínsecos. Tenemos especie, raza, sexo, edad. Déjenme ver si lo desglosa aquí. Aquí no. Ok. Individualidad, estado fisiológico, estado inmune e inmunidad de acto. Todo esto es muy importante. Hay enfermedades, ya habíamos dicho, que dan en determinadas especies y no dan en otras, pero hay también algunas que dan en determinadas razas y en otras. Por ejemplo, el factor de raza es importante para algunas enfermedades que tienen que ver con la radiación solar. La fotosensibilización es, es decir, la sensibilidad que se tiene en la piel muy blanca de algunos animales como estos, produce que en combinación con algunos vegetales que consumen se produzca una reacción eh, extraordinaria sobre la piel que produce unas quemaduras muy severas, que no se da en animales que tienen la piel oscura. Y así podemos encontrar muchísimas otras ligadas a las razas. Sabemos, por ejemplo, de algunas enfermedades como la sordera en los perros dálmata, por ejemplo, ¿sí? O displasia de la cadera en pastor alemán, etcétera, ¿no? Algunas que tienen que ver con el sexo son sobre todo las que están ligadas al aparato reproductor de cada uno de los sexos, por razones más o menos obvias. Pero hay otras que no. Por ejemplo, glándulas mamarias tenemos ambos, tanto género masculino como femenino. Sin embargo, en el género masculino habitualmente no están desarrolladas, mientras que en el femenino sí. Y esto hace que algunos problemas de cáncer tengan más predisposición en mujeres que en hombres. No quiere decir que a nosotros no nos da con menos frecuencia. El riesgo se incrementa en las mujeres. ¿Por qué? Por la carga hormonal, porque sí se desarrollan, etc. En el caso de la edad, pues hay enfermedades que afectan más a los niños, lo sabemos, otras que afectan más a los jóvenes, porque se exponen más a veces a algunas cosas que los niños no, todos podemos tener más o menos contenidos en casa. Los jóvenes salen libremente, excepto en esta época, pero el resto del tiempo normalmente sí, y se exponen más a ciertas enfermedades, por ejemplo, cuando empieza la edad reproductiva. La edad reproductiva no quiere decir la edad en la que se van a reproducir, sino en la que tienen la capacidad de hacerlo. 12 o 13 años a veces es suficiente para que ya tengan capacidad
lo cual no significa madurez suficiente para desarrollar o escoger una pareja, etcétera, sino simplemente capacidad fisiológica para reproducirse o para tener relaciones sexuales, lo cual implica que a partir de esa edad el riesgo de transmisión de enfermedades sexuales se incrementa, etcétera, ¿sí? Y igual en edades avanzadas, ahorita en COVID-19, pues los que tenemos 60 o más, tenemos un riesgo que se incrementa cada vez más conforme aumenta la edad. Y factores individuales que tienen que ver con, por ejemplo, nuestra conformación física, regresando al mismo ejemplo de esta enfermedad, pues el peso excesivo no ayuda, es un factor en contra. Y hay otras enfermedades en que el bajo peso también puede ser perjudicial o algunas otras cuestiones individuales, características que podemos no pensar, pero que son de importancia para algunas enfermedades, de las cuales ya iremos viendo ejemplos más adelante. El estado fisiológico, a veces cómo estamos simplemente de salud, si nuestra salud es óptima o no, si hacemos ejercicios, tenemos vida sedentaria, si determinados ejercicios también nos predisponen a algunos malestares de la columna, de las rodillas, de músculos, del hombro, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que estemos haciendo. El estado inmune, que tiene que ver con que si sí recibimos las vacunas, si sí recibimos la lactancia materna, el estado de salud de nuestra madre en el momento en que nos dio la lactancia, y algunos otros factores, la experiencia, la exposición a determinados agentes modifica el estado inmune. Pero también, por ejemplo, se van combinando. Podemos tener una buena vacunación, podemos haber estado expuestos razonablemente a enfermedades, pero si no tuvimos una buena nutrición, nuestro sistema inmune puede fallar. O la combinación o comorbilidad, como se le llama, con otras enfermedades, puede también modificar nuestro estado inmune. Hay enfermedades que propiamente modifican este estado inmune, lo deprimen o lo suprimen, como en el caso del SIDA. Y el fenómeno ahora tan popular de inmunidad de hato, inmunidad de población, en donde con tener 60, 70, 80%, depende de la enfermedad, de la población, se forma una protección. Hablaremos de estos detalles más adelante cuando estemos hablando de las estrategias de control, en donde podemos tener esta inmunidad de hato y aunque se vacunen a todos, no necesariamente todos se van a inmunizar, no todos van a generar inmunidad, pero se va a formar una pared suficientemente sólida para que las enfermedades no logren traspasar a la población susceptible. Y de los factores extrínsecos, que ya mencionamos de alguna forma, pero los vamos a puntualizar aquí, son el uso zootécnico o el fin zootécnico, el manejo que se está dando a nuestros animales y similar a ocupación o nivel socioeconómico, tenemos también como parte de los factores extrínsecos el tipo de alimentación, el tipo de instalaciones, la densidad de población. En este mismo momento, por ejemplo, en algunos bancos para promover la sana distancia, específicamente Banamex ha puesto sillas a una distancia de 1,5 metros hacia adelante, hacia atrás y hacia un lado. Y entonces uno va pasado sentando y después, ya que avanzó el que está hasta adelante, todos se van recorriendo y a uno le toca moverse a la siguiente y a la siguiente, luego la fila delantera, etcétera. Todos estos son aspectos que favorecen o desfavorecen la transmisión de las enfermedades. Entonces, vemos que es válido no solamente para animales. En el caso de animales, quizás tenemos en mente que animales estabulados, como las vacas lecheras, tienen un riesgo más elevado de enfermarse, por ejemplo, de tuberculosis. Mientras que animales que están no estabulados, están en campo, en tipo de explotación extensiva, en praderas, como hay más radiación solar, como no están tan juntas, no hay tanta densidad, etcétera. Normalmente en estas condiciones la tuberculosis no suele ser un problema. Aunque estén infectados los animales, no se desarrolla la enfermedad. Tiene que ver ya la densidad de población, poblaciones contiguas o separadas, es decir, si realmente tenemos en este momento nuestro distanciamiento social, nosotros a lo mejor decimos, es que sí estoy manteniendo el quédate en casa, y si acaso voy a casa de mis abuelitos y a la de mis primos y a la de mis amigos, y entonces el quédate en casa ya no funcionó, porque si somos nosotros en casa 5, somos una unidad biológica o epidemiológica y mantenemos toda la bioseguridad,
No sabemos si en casa de los abuelitos lo están haciendo, no sabemos si en casa de los primos o de nuestros amigos o demás familiares lo están haciendo. Entonces se incrementa el riesgo, dejamos de ser poblaciones separadas y nos volvemos en poblaciones contiguas porque nosotros lo estamos haciendo a través de desplazarnos de un lugar a otro. Por eso se recomienda en estas épocas separarnos un poco, dar atención a nuestros viejos vía telefónica, vía online, como lo estamos haciendo también en estos momentos ustedes y yo. Y bueno, en el caso de animales, las cuarentenas, vamos a explicar todo esto, segregación, saneamiento en general, cuando vemos las medidas preventivas, manejo y disposición discretas, etcétera. Y el ambiente, bueno, ha quedado de alguna forma claro conforme lo hemos ido explicando, pero todo lo que está en torno al individuo que se va a enfermar y todo lo que está también en torno a la gente que nos va a afectar hace que se favorezca o se desfavorezca o que se disminuya o se incremente el riesgo de que esa gente entre en contacto con nosotros. Entonces, todas estas condiciones o influencias que pueden afectar la vida y el desarrollo de un organismo, así como las condiciones físicas, químicas, biológicas, sociales que rodean, dan sustento e interactúan con el huésped y la gente, todo eso es el ambiente. Tenemos entonces un ambiente físico, un ambiente químico, un ambiente biológico, pero tenemos también un ambiente social, un ambiente cultural, un ambiente económico y un ambiente político. Entonces, todo esto es parte del ambiente y esto determina que las enfermedades se den de forma diferente. Les voy a recomendar que se metan en una página que se llama, les voy a dejar la liga aquí en el video y también en nuestra plataforma de Classroom, siempre se me olvida, es algo así como Wiki Coronavirus o una cosa así, y les dejo la liga. Es muy interesante, explórenla y van a ver cómo la enfermedad se va presentando en diferentes niveles en cada momento. Y lo hemos visto, lo sabemos, empezó en China, después llegó Italia, Irán, de ahí se diseminó al resto de Europa, etcétera, y luego Estados Unidos, después llegó a México, y cada uno va en diferente etapa. ¿Por qué? Porque la enfermedad llegó en diferente momento, pero además las poblaciones son diferenciadas. Y tenemos en este momento lo que le llaman los municipios de la esperanza, aquellos en donde no se ha presentado todavía la enfermedad, y es poco probable que se presente en corto plazo porque son comunidades muy aisladas, no tienen tanta comunicación, es más fácil pues vigilar a un solo camión que va una vez al día, etcétera. Y otras que estamos inmersos en esta masa de más de 20 millones de habitantes que coexistimos en este valle, en una ciudad de México que no tiene una diferencia física real con el Estado de México. Tenemos 51 municipios conurbados con 16 alcaldías y pues interactuamos y por eso la enfermedad aquí es, digamos, el foco más importante en este momento en el país. Y esto es parte de ese ambiente. Y esto tiene que ver también con todo lo que mencionamos. Algunos de los factores del ambiente, ya habíamos dicho, de los físicos, la hidrografía, o sea, los ríos, lagos, lagunas, topografía, montañas, cerros, sierras, barrancas, tipos de suelo, el clima, y hablamos de macro y microclima, como la temperatura media a lo largo del año, hay veces en que es muy alta todo el año, otras donde sí hay variaciones en ciertas épocas. En algunas ciudades como Monterrey dicen que tienen todos los climas en un solo día, amanece el invierno, empieza a salir el sol y se convierte en primavera, el verano es al mediodía y en la tarde, y el otoño empieza a soplar el viento ya por ahí de las 6, 7. Es una forma de verlo, ¿no? Pero la temperatura puede tener grandes variaciones o ser más o menos constante. Siempre frío, siempre caliente, dependiendo. La humedad lo mismo, hay épocas, normalmente hay lugares donde hay épocas húmedas y otras más secas, estamos ahorita en secas y a pesar de que están tronando ahorita algunos rayos por ahí, pues realmente no es época de lluvia, la época de lluvias en nuestro país comienza eh, en junio cuando están los huracanes oficialmente, entonces estamos realmente a 2 semanas de que comience la época de lluvias en este país. Y entonces la humedad está asociada a la pluviosidad. Cuando llueve mucho, pues hay más humedad. Las zonas donde llueve más, en el sureste del país, en las zonas selváticas, en las zonas tropicales, pues tenemos una mayor pluviosidad y por lo tanto mayor humedad ambiental. La nubosidad también suele estar asociada a la pluviosidad. No necesariamente, a veces solamente llueve de repente y no tenemos nubes el resto del día, y otras veces tenemos muchas nubes y no llueve. En invierno muchas veces eso pasa.
La presencia de vientos, la dirección, aquí los vientos dominantes son del norte, estrictamente hablando del noreste, pero puede haber variaciones, de repente llegan vientos fuertes de otra parte, ¿no? Y la radiación solar, que normalmente en zonas más desérticas es una radiación solar más larga, eh, más intensa. En zonas tropicales, entre los dos trópicos de Cáncer y de Capricornio, la radiación solar suele ser más o menos homogénea en el año, pero en las zonas templadas, por la inclinación de la Tierra, que está aquí atrás de mí, vemos que se expone hacia el Sol y que en un hemisferio tiene más radiación en la mitad del año y menos en la otra mitad del año, porque está más alejado. Le queda el Sol del otro lado y viceversa, ¿no? Entonces, en los círculos polares, esto es tan extremo que tenemos un día de 6 meses en el norte, mientras es noche en el sur, y luego al revés, ¿no? Día en el sur y noche en el norte. Bueno, parte del ambiente, aquí lo vemos claramente con imágenes de alta densidad poblacional. Estas son casetas de apoyo de engorda, donde tenemos miles de aves que están con un ambiente muy homogéneo. Aparte son aves que tienen muy estandarizadas sus características individuales. Son líneas productivas en donde todas pesan prácticamente lo mismo, miden lo mismo, comen lo mismo, porque esto ayuda a estandarizar la alimentación, la producción y también el tiempo que tardamos en sacarlos al mercado. Este es un ambiente en donde vemos separación, aunque sea mínima, en jaulas, son cerdos. Estos son jaulas parideros, en donde están las cerdas con sus pequeños lechones, están separadas, en condiciones, podemos decir, razonablemente higiénicas, etcétera, ¿no? Esto es ganado bovino, de engorda, estos son corrales de engorda. Vemos comederos, hay una alta densidad, pero solamente para comer. Después de comer se dispersan y buscan asoleaderos o sombras, dependiendo de su gusto, y son ganados es ganado que es semiestabulado, al menos durante la última etapa de su vida. Novillos generalmente de engorda, alrededor de 2 años, los tenemos los últimos 6 meses graneándose, es decir, comiendo una gran cantidad de grano para poder tener músculo con marmoleo, con presencia de grasa entre las fibras musculares. Este tipo de ganado, que es Hereford y algunas otras cruzas, bueno, no es ganado puro, pero son ganados de engorda, generalmente sí tienden a tener una carne que tiene un mayor marmoleo, pero esto es dado por las condiciones ambientales a las que los sometemos, más sus factores genéticos. Otros factores del ambiente, pues componentes biológicos como la fauna, la flora y la microbiota, que antes le llamábamos flora intestinal o de las mucosas, microbiota le llamamos ahora. Esto es muy importante. A veces algunas enfermedades o algunos tratamientos contra algunas enfermedades destruyen nuestra microbiota, sobre todo cuando tomamos antibióticos orales. Pues tenemos que reconstituir la microbiota y es cuando nos recomiendan tomar algunos no sé, probióticos justamente para recuperarlos, ¿no? Ya he mencionado los componentes sociales, la economía, la política, la cultura, el nivel educativo, los procesos productivos y la existencia de clases sociales. Esto hace que haya diferenciación en cómo se están dando las enfermedades. Observamos nosotros que hay alcaldías, no digo cuáles, simplemente donde hay un nivel educativo más pobre, en donde la gente inclusive ni siquiera cree que exista esta enfermedad que estamos viviendo actualmente y no toma prácticamente medidas de prevención, ¿no? Se supone que a mayor nivel educativo somos más conscientes y tenemos un mayor cuidado en cuanto a tomar medidas, pero esto tampoco es literalmente cierto, ¿no? Y, en fin. Y otros componentes químicos del ambiente como minerales, el pH o gases en nuestro entorno que nos pueden también predisponer o favorecer la presencia de enfermedades o que en sí pueden representar alguna enfermedad o algún agente de enfermedad hacia nosotros, ¿no? El ecosistema, ya habíamos platicado un poquito de esto, una comunidad de organismos y su medio físico interactuando como una unidad ecológica, la interacción de las comunidades y su ambiente, y cualquier sistema relativamente homogéneo desde los puntos de vista físico, químico y biológico, en donde las poblaciones de especies se agrupan en comunidades interactúan entre sí, y el ambiente abiótico. Esta es una definición de Carr y Pitwig. Y pues simplemente cerramos con esto porque
finalmente vivimos en ecosistemas. Las enfermedades, los agentes de enfermedad son elementos de nuestro ecosistema que tienen el papel de hacer selección de los más débiles y pues nosotros vamos en contra de esa cuestión natural, combatiendo las enfermedades que juegan un papel, decíamos, ecológico, igual que los depredadores, en los equilibrios de las poblaciones. Pero pues nosotros no somos de equilibrios, nosotros somos de desequilibrios, producimos masivamente, ya lo vimos, poblaciones de animales, de vegetales y de nosotros mismos. Y creo que esta es la última. No les puse aquí el cuestionario, se los voy a poner en la plataforma y también en la página en YouTube. Aquí lo van a ver, ahorita que ustedes lo vean publicado ya va a estar en los comentarios. Agradezco su atención, les deseo un excelente fin de semana y aquellos que me están mandando mensajes en donde me dicen que por cuestiones de internet, de uso de familiares, de que están haciendo también uso de la computadora, etcétera, no pueden hacer sus tareas y entregarlas a tiempo, no se preocupen, yo les dije desde el principio que vamos a ser empáticos, entonces ustedes, por favor, no dejen de hacerlo, pero si de repente no pudieron entregar a tiempo una tarea, no digan, chin, ya no la entregué, ustedes entregan, suban a la plataforma, por favor. No importa que sea tarde, pero ustedes súbanla. No importa que ya pasó el día, es que era ayer, por favor, háganlo. Yo prefiero que sí lo hagan, que tengamos nosotros elementos para ver que sí están trabajando, que yo sepa que sí están recibiendo esto que les está haciendo utilidad. Y sigo escuchando también comentarios, si sí les gusta, si no les gusta. Yo sé, me han vuelto a comentar que sí quieren la interacción. Yo estoy esperando que tengamos algunos más elementos para poder discutir, no presentar en una sesión, sino más bien que tengamos tiempo de consultas directas, que yo abra un día un espacio para que podamos platicar, intercambiar o resolver dudas. Agradezco su atención, les deseo un muy bonito fin de semana. Nos vemos entonces el lunes, que les vaya bien. Gracias.